Bienvenidos a Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico, en este episodio 19. Y hoy vamos a conversar de los turnos y los posturnos, en algunos países las guardias y la posguardia. Bueno, para dar un poco de contexto, somos un gremio, hablando todo del gremio de la salud, que hacemos todavía turnos de 24 horas, ¿no? En algunos sitios está prohibido, en otros no. Incluso en algunos sitios se extienden hasta 48 horas, 36 horas y algunas locuras de esas, ¿no? Pero lo cierto y lo positivo es que evidentemente uno tiene que trabajar de noche porque las urgencias, las emergencias se presentan a cualquier hora, ¿no? Y nosotros como personal de salud tenemos que estar disponibles. En un principio, los turnos de 24 horas fueron, no puedo decir que creados, pero sí implementados por el doctor William Halsted cuando haciendo la formalización de los posgrados de cirugía primero y después de otras especialidades. Indicaba que el residente, que además debía residir en el hospital, tenía que estar disponible 24/7 o por lo menos alguno de ellos 24/7 para cuando se presentara cualquier eventualidad, ¿no? De aquí que es una práctica que se ha extendido, tener turnos de 24 horas, pero evidentemente con el paso de los años se han notado distintos problemas. El primero, obviamente, es el cansancio y la cantidad de errores que puedes cometer de acuerdo al cansancio, y está comprobado en artículos científicos de verdad publicados y no los que están por publicar o los resultados que todavía no han salido, que aumenta el número de errores mientras tengas una deprivación de sueño mayor. ¿Ok? Les pondría el link aquí, pero como no soy un internista, búsquenlo ustedes y tengan el ejercicio de buscar ustedes los trabajos, ¿ok? Que hay bastante. Y evidentemente, bueno, tener más errores trae como consecuencia que puedas tener más complicaciones. Pero, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista administrativo, muchas instituciones, sobre todo en Latinoamérica, mantienen los turnos de 24 horas porque la forma de contratos, la forma del pago de horas está determinado de esa forma, ¿no? Otra cosa en particular, con los turnos de 24 horas, también hay parte de culpabilidad del gremio de la salud, del gremio de la salud, porque hay personas que prefieren ir 24 horas y no ir un día y después una noche, o ir 2 días y después una noche, y así. Y eso les permite salir del trabajo, de la urgencia o de guardia rápidamente y poderse dedicar a otra área de la medicina, porque sabemos que no todos nos dedicamos completamente a urgencias, sino que también extrapolamos la urgencia con actividad lectiva o actividad de consulta u otro tipo de actividad dentro de la medicina, ¿no? Bueno, esto trae como consecuencias que evidentemente queden pugnas o problemas no resueltos en grises, incluso legales, y no se pueda pasar a una forma mejor de trabajar. Pero bueno, todos los que estamos aquí o viendo este programa que hemos estado en turnos de 24 horas, de 12 horas, incluso más, cuando un trabajo extra lo ameritaba, hemos visto los efectos que esto trae, ¿no? A mí particularmente me pasa mucho que al día siguiente de un turno estoy completamente frontalizado, más de lo normal. O sea, imagínense todo lo frontalizado que debe estar después de un turno un cirujano. O sea, es como frontalizado a la 3, más o menos, ¿no? Y terminas también peleando mucho con la gente, eres una persona extremadamente sincera. Esto tiene su explicación neurológica, que los neurólogos, que son tan inteligentes y que nunca podremos llegar a su inteligencia suprema, nos los pueden explicar en los comentarios también. No nos manden a leer papers ni nada de eso, que no queremos, ya es suficiente con todo lo que leemos en el día a día, pero nos pueden explicar por qué es, y el aumento de catecolaminas, etcétera, tal, y todas esas cosas. Entonces, bueno, eso pasa, estás extremadamente frontalizado, tiendes a pelear un poco más, tiendes a estar un poco más irritable, y eso trae como consecuencia que además tengas confrontación con tu entorno, y eso disminuye la calidad de vida, porque también la deprivación de sueño trae como consecuencia ciertas conductas, y esas traen como consecuencia que disminuya tu calidad de vida, que al final es lo que todos tratamos de buscar para que sea mejor. Pero claro, es muy difícil. ¿Cómo haces entonces? ¿Quiénes son los que tienen que trabajar en la noche? Bueno, debe ser rotativo, debe ser al día siguiente con descanso, pero incluso descansando todo el día siguiente, hay algunos que no pueden dormir en el día, tiene sus efectos. Y esto es algo que hay que abordarlo y que hay que tomarlo un poco más, yo creo que con importancia, ¿no? Más allá de nada más nombrarlo y dejar que siga navegando el barco de esa forma. Otra cosa que me pasa cuando estoy posturno es la lentitud de la cognición, de poder pensar adecuadamente y poder decidir.
incluso cuando salgo del estacionamiento, cuando consigo el auto en algún momento, ¿no? Que también es muy frecuente que uno salga del estacionamiento y diga, me robaron el auto, me lo robaron, estaba aquí y me lo robaron. Y después te das cuenta que lo estacionaste en otro lado o te das cuenta que no, fuiste en auto. O otra cosa que puede pasar, que te vas en transporte público o en taxi a tu casa y se te olvida que habías llevado el auto y lo dejaste estacionado. Estos son obviamente efectos de toda esta gran cantidad de trabajo. Y bueno, como les estaba comentando, me pasa mucho que cuando estoy manejando posterior a los turnos, yo sé que hay muchos que dicen, es que posterior a un turno no puedes estar manejando. Bueno, sí, pero uno hace lo que puede y a veces tienes que llevarte el auto, a veces te agarra y cubres un turno extra estando en el hospital y tienes que devolverte a tu casa de alguna forma, sobre todo los que vivimos lejos de los hospitales en donde trabajamos, ¿no? Es que todo el mundo va tocando la bocina, gritándote, insultándote, y uno lo que está tratando es de ir lo más lento posible para evitar la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Esto me pasa con frecuencia y he visto muchos de mis compañeros también que esta irritabilidad, más lentitud, más frontalización en el manejo posterior a un turno es bien grave, ¿no? Uno trata de disminuir la cantidad de turnos en la noche mientras va pasando los años, porque además la deprivación de sueño tiene un efecto cognitivo que hace que envejezcas un poco más rápido desde el punto de vista mental, ¿no? Y eso también está publicado por ahí, pueden buscar los artículos. También hace que envejezca un poco más desde el punto de vista físico, aunque a mí no me pasa eso. Yo cumplí 25 años la semana pasada y pueden ver que no me ha afectado absolutamente nada en la vejez hacer turnos en la noche, ¿no? Claro, y esto también lo podemos unir con las consecuencias que tiene desde el punto de vista del entorno familiar. Uno se acostumbra, yo soy hijo y nieto de cirujano, y como no me gustan los estereotipos, yo también soy cirujano, y uno puede acostumbrarse a esa vida. Mi vida o mi vida familiar siempre ha estado rodeada de una persona que no duerma en la casa porque está trabajando. Eso para mí ha sido normal, pero sí sé de muchos que son los primeros en su familia o los únicos médicos en su familia, que esto trae como consecuencia una adaptación que es difícil. Por ejemplo, que tu hijo, o no ver durante 24 horas a tu hijo, o a la mañana, o verlo a la mañana siguiente, y lo mismo tú para trabajar. Y los que dicen, bueno, pero los que se divorcian, bueno, eso también es otro proceso adaptativo que tienen que pasar otras personas, pero los que no nos hemos divorciado más de 5 veces, queremos estar con nuestro hijo en la casa, queremos llegar, ver cómo se hizo la tarea o lo que fuere, y a veces no puedes por el trabajo, ¿no? Y aquí me gusta conversar mucho cuando nosotros como gremio de salud empezamos a hablar de estas cosas. Siempre hay gente fuera del gremio de la salud que no sé por qué opinan, si nosotros no nos importa lo que opinen, dicen que bueno, pero si entonces ¿para qué se hicieron médicos? Si esa es su vocación, que no sé qué. Bueno, evidentemente nadie entiende ni nadie aprende solo de palabras, sino también hace falta la experiencia, y uno no sabe que esto te va a pegar o te va a influir tanto hasta que estás en el momento, ¿no? Incluso tú puedes agarrar algunos caminos aledaños. No hacer turnos es una opción, eso los pueden hacer muchos especialistas, y lo que pasa es que durante tu juventud o durante tus primeros años de trabajo tiendes a hacer muchos turnos y los vas disminuyendo paulatinamente, donde logras una estabilidad laboral y lo tratas después de buscar una estabilidad familiar. Si en ese transcurso no tuviste los 5 divorcios como te dije, y entonces quieres en el 6º matrimonio tratar de tener una estabilidad, que eso también está bien. Todos conocemos que, bueno, sobre todo los cirujanos nos casamos mucho porque somos muy románticos y nos enamoramos bastante, y eso está bien, hay que creer en el amor, pero yo creo que todos tratamos de buscar esa estabilidad, ¿no? Que puede conversar o no con quizás la falta de algunos experimentados en los turnos. Esto también puede pasar, y son cosas muy complejas que hay que conversar. Tengo amigos que se dedican solamente a hacer turnos y pueden tener periodos de trabajo, no trabajo, trabajo, no trabajo. Tengo amigos que trabajan de todo y además hacen turnos, y nuevamente es muy fácil decir la solución y no implementarla de acuerdo a lo que tú hayas hecho en tu vida. Hemos visto países en España, ahora en Argentina, por ahí escuché por redes que en Colombia también estaban prohibidos los turnos de 24 horas. Esto pasa también en otros gremios, como en el gremio de la enfermería, pero eso también es saltable, por decirlo así. Entonces haces una suplencia
por encima de tu turno de 12 horas y a veces la gente no se da cuenta y lo sigues haciendo. Y esto evidentemente ha tenido problemas que no han salido mucho a la luz con respecto a la complicación de pacientes. Aquí tú dices, mira, si tienes a un médico cansado que comete un error, ¿de quién es la culpa? Esto es muy difícil de llevar. Y lo entiendo desde el punto de vista del paciente, porque el paciente va a decir, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que tengas un médico cansado de ser equivocado con mi familiar? Y entonces, bueno, aquí entran unas pugnas que son difíciles de llevar, ¿no? Yo creo que lo que debería pasar son que los turnos sean de 8 horas, porque 8 horas es un tiempo prudencial de trabajo, pero sabemos que esto es muy difícil por eso. Contratos, cantidad de gente y además el tiempo que se pierde entre cambios de turnos, la información que se pierde dentro de cambios de turnos, también puede ir en detrimento de una institución. Entonces yo creo que son cosas o muchas cosas que se pueden abordar en este problema, ¿no? Y no creo que haya una sola solución, no creo que alguien tenga la solución, porque incluso disminuyendo el número de horas, si aumentas la frecuencia de los días, vas a tener el mismo cansancio, ¿no? Y bueno, es particular, yo creo que es particular que trabajemos de noche. Hay muchos gremios que también trabajan de noche, evidentemente, pero además la noche pasa cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo en los hospitales. Hay personas que me dicen, bueno, y cuando trabajas de noche, y la principal preocupación es esta, ¿y no te da miedo caminar por el hospital de noche? Yo, bueno, mira, yo estoy tan cansado cuando trabajo en el hospital en la noche, que si de verdad me consigo un fantasma, lo primero que le voy a decir al fantasma es que nos ayude con los ingresos, ¿no? Al menos que, bueno, ese fantasma sea de alguien que te estabas viendo la urgencia, entonces más bien te preocupa. Pero esas cosas y esos miedos, uno está enfocado en otras cosas, pero es verdad, los hospitales de la noche son sitios bien lúgubres, porque además son sitios que son extremadamente grandes y en la noche no queda el personal, quedará un décimo del personal en la noche y tiene otra dinámica distinta, tiene otro tipo de funcionamiento, uno tiene que tener cierta capacidad, herramientas y pensamientos e incluso estrategia para estar en la noche a diferencia de cómo estás en el día, y eso trae como consecuencia que tú vayas generando un comportamiento en la noche en el hospital y un comportamiento distinto en el día. Unos niveles de estrés distintos en el día que en la noche, ¿no? Y esto incluso puede generar que hayan o que hay trabajadores o compañeros que solamente trabajan en la noche porque piensan que se desenvuelven mejor, porque en el día se pueden dedicar a su familia, dedicarse a la casa, y eso también, bueno, puede pasar. Pero lo cierto es que yo creo que nadie te prepara para trabajar 24 horas, es algo que uno va adquiriendo poco a poco y en el paso de eso pasan muchos problemas, evidentemente. También, bueno, lo que sí se puede decir es que es una buena excusa lo de los turnos para faltar a cualquier evento en la noche. Es una buena excusa también para aquellos que no sé quién se le pueda imaginar irse de su casa de forma escondida a otro sitio, decir que tiene turno en la noche e irse, pero son, yo creo que unas ventajas extremadamente pequeñas en comparación con el detrimento que trae para la vida tanto familiar como personal como física que podemos tener, ¿no? Me gustaría que me comentaran cómo trabajan en su hospital. Yo hice hace poco unos videos sobre los tips para un turno de 24 horas y me impresionó que había gente que decía eso está prohibido en mi país y otros que decían en mi país son de 36 horas hasta de 60 horas, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito interesante que conversemos sobre eso, sobre cuántas horas de trabajo tienen, cómo hacen para sobrellevarlo, de qué forma lo hacen, e independientemente esto no sea algo que vaya a generar un cambio inmediato, sí creo que hay que tener los espacios para conversarlo, los espacios para difundirlo, para que la información llegue y para que se sepa las condiciones en las que se puede trabajar o se trabaja. Porque esto muchas veces se ve como un logro, ¿no? Pasé tantas horas trabajando, no es un logro, es una irresponsabilidad. Y eso tenemos que conversarlo, tiene que estar sobre la palestra, tiene que haber el ámbito legal, tiene que estar también para que todos vayamos a una mejor profesión, que en verdad lo que queremos es que sea una mejoría para los pacientes, porque al final nuestro resultado es que el paciente esté bien, ¿no? Y puedo hacer o dar una opinión muy, muy fría que puede decir, esto tan es así que independientemente el paciente salga bien o no, a mí me van a pagar lo mismo, pero no es la idea. Nosotros queremos tener una vida estable y que además lo principal que queremos y por lo que estudiamos es que los pacientes estén bien. Y pensamos que si la persona que está trabajando no está bien, el paciente tampoco está bien.
A mí me ha pasado mucho que he tenido demasiado sueño durante cirugías y he perdido por segundos la visión o la capacidad de definir o discernir lo que estaba viendo. Afortunadamente la cirugía siempre la hacemos en conjunto y siempre tienes a alguien que te apoye, pero son cosas que uno ha vivido. Me he quedado dormido al día siguiente, evidentemente, y he dejado de acudir a muchos compromisos por eso, por la capacidad o la poca capacidad que tienes después de estar en un turno de 24 horas. Y me ha pasado que he estado en muchos problemas o que he iniciado problemas interpersonales que no tenía que haberlos iniciado, porque el hecho de estar tan cansado o tener una capacidad cognitiva tan disminuida posterior a un turno y estar tan irritable te hace pelear con todos. Yo sé que ustedes están pensando que todos los cirujanos entonces parecemos que estuviéramos de turno 24 horas por nuestra irritabilidad, pero no es verdad. No es que somos irritables, es que somos incomprendidos. Y la incomprensión también va con un poco de el apuro que tenemos, ¿no? Y la falta de paciencia, y nos hace ser un poco así. Pero bueno, básicamente es eso. Esa es la historia un poco de los turnos, los posturnos, de lo que tenemos que vivir día a día. Yo creo que esto va a ir mejorando poco a poco. He visto varias iniciativas y varios países que lo están mejorando, pero como decía en mis redes, mientras sigan existiendo países donde esto no ha mejorado y no es una conversación que está sobre la mesa, es bueno seguirlo conversando a través de este medio, a través de los videos, a través de verlo con comedia, que es una forma de crítica, es una forma de que la conversación y el problema esté para conversarlo, ¿no? Entonces eso también creo que es sumamente importante que lo entiendan. Por ahí me decían que lo estaba romantizando cuando decía que para un turno de 24 horas tenías que llevar ciertos elementos para poder trabajar tanto. No lo estoy romantizando, simplemente le estoy dando una visión comédica a un problema que muchos sufrimos y parece que es más fácil quejarse que hacer algo. Entonces, bueno, haciendo algo, lo que yo me he puesto como objetivo es tratar de distribuirlo, de conversarlo y de llevarlo a que podamos estar todos hablando de lo mismo, ¿no? Así que bueno, nada, eso es lo que quería comentarles. Estoy muy feliz de estar nuevamente en Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Habíamos dejado un poco de tiempo sin actividad porque estaba en la gira y bueno, evidentemente también yo trabajo como médico, soy papá, entonces además publico los videos y además Fuera de Consulta, y a veces se me enreda un poco el tiempo, pero ya vamos a estar retomando los capítulos de Fuera de Consulta. Vamos a estar retomando también otras ciudades para la gira. Vamos a estar yendo a República Dominicana, vamos a estar yendo a Quito, a Lima, a Madrid, y vamos a estar agregando cada vez más, porque la idea es sumarnos a la reunión de servicio. La idea es aportar en la salud mental, reírnos y disfrutar. Así que muchas gracias por haber estado. Espero sus comentarios sobre los turnos y los posturnos. Y esto fue Fuera de Consulta en su capítulo 19, la tragicomedia del mundo médico. Chao.